Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tiernos me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi todo. Vamos a disponernos a estudiar una porción más de la palabra bendita de nuestro Dios en esta mañana. Y tenemos un mensaje a manera de una pregunta. Yo creo que es una pregunta la más importante. ¿Dónde está espiritualmente? Hemos estudiado ya la semana pasada que somos siervos de Dios. Y es un buen principio para que en el año que estamos empezando podamos entender quién es nuestro Señor y Dios, y que nosotros somos siervos de Él. Pero también es muy importante que sepamos dónde estamos espiritualmente en este momento, para que podamos trabajar duramente en este año, para poder mejorar espiritualmente, para poder lograr aquellos objetivos espirituales que no hemos logrado aún, que podamos hacer los cambios que nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos hacer. Entonces, esta pregunta es una pregunta de vital importancia para todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde nos encontramos en este momento espiritualmente? Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es cuando vamos a poder hacer cambios. Mientras nosotros no nos detengamos y que los años, los meses, las semanas, los días pasen, vamos a seguir igual.
Pero necesitamos detenernos, examinar y darnos cuenta en dónde nos encontramos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y que podamos hacer los cambios que Él desea que nosotros hagamos. La escritura base está en Génesis 3:9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde? ¿Dónde estás tú? Algunos piensan que realmente no se estaba refiriendo, cuando Dios hace la pregunta, a dónde se encontraba Adán geográficamente, físicamente. Dios sabe dónde estamos. Él es omnipresente. Él sabía que Adán estaba escondiéndose de él. Entonces, quizá la pregunta sea más directamente a la parte espiritual. ¿Dónde estás espiritualmente tú, Adán, en este momento? Lo cierto es que esta pregunta sirve para que nosotros reflexionemos en dónde estamos hoy. El hijo pródigo es un buen ejemplo de esto. Ahí en Lucas capítulo 15, del 17 al 20, nosotros podemos ver que antes que el hijo pródigo pudiera hacer cambios que pudieran volverlo a la vida, a la casa, con su padre, de donde nunca debió haber salido, necesitaba saber dónde se encontraba en ese momento. Nadie podemos hacer cambios si no sabemos dónde estamos. Nadie podemos mejorar si no sabemos dónde estamos. Nadie puede decir, tengo que cambiar mi actitud, cuando no sabemos la actitud que tenemos. Necesitamos saber. Tenemos el espejo espiritual, la palabra bendita de Dios. Veámonos en ella y vamos a darnos cuenta dónde me encuentro yo en este momento espiritualmente. Y entonces va a haber cambios, cambios maravillosos para gloria de Dios, para mi crecimiento espiritual y para bendición de otros. Porque cuando servimos a Dios como Dios quiere, somos de bendición a otros. Entonces tenemos que pensar en esto, hermanitos. ¿Qué dice la escritura? Allí de Lucas 15, 17 al 20. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y luego dice al final, versículo 20, y levantándose, vino a su padre. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo decide permanecer ahí y decir, no, yo voy a hacerla, yo me voy a levantar, yo sé cómo, yo sé? Hubiera perecido, lejos de su padre, lejos de su casa. Pero él tuvo el valor, aún estando en el fondo, caído, derrotado por su culpa, pero derrotado, sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Y entonces él se enfrenta y dice: ¿qué está haciendo de mí? Estoy aquí padeciendo de hambre, estoy muriendo, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hermanitos, muchas veces nosotros los cristianos estamos como este hijo pródigo de esta parábola. Caminamos lejos de nuestro Padre, lejos de nuestra casa. Solo hay miseria y dolor, consecuencias, sufrimientos, tristeza. Tenemos que volver en sí y darnos cuenta que sin Dios somos absolutamente nada. Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Para poder hacer los cambios y volver a casa, ponernos en comunión con nuestro Padre, servirle como Él merece y como nosotros debemos hacerlo. Ser activos, desarrollar los talentos que Dios nos da, servir a otros, que eso es porque estamos aquí, para servir a nuestro Dios y a otros.
Entonces este hijo pródigo dice: ¿qué estoy haciendo? Me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Y claro, tengo que decirle que he pecado contra el cielo y contra él, y que ya no soy digno de ser llamado hijo de él. Pero si me recibe como trabajador, está bien, está bien. Y la cosa más tremenda, hermanitos, cuando tú te das cuenta dónde estás y los cambios que tenemos que hacer, es lo que dice aquí: y levantándose vino a su padre. Esto es lo que tenemos que hacer. Necesitamos levantarnos. ¿Qué pasaría con este hijo pródigo si él dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, voy a ir y le voy a decir? Y no se levanta y va. Hubiera perecido, ¿sí? Por ahí alguien dijo que el camino al infierno está tapizado de buenos planes. Buenos planes que nunca llevamos a cabo. Es cierto, voy a hacer esto. No lo he hecho, pero lo voy a hacer. Mira, como familia vamos a tener que hacer esto a partir de ahora. Y tenemos planes maravillosos. Tú lo ves en el papel y dices: uy, una A+. Pero no lo llevamos a cabo. No nos levantamos y lo llevamos a cabo. Qué importante es que nosotros entendamos, hermanitos, que para poder hacer cambios positivos, agradables a Dios, para beneficio nuestro y de otros, necesitamos enfrentarnos a donde nos encontramos hoy y entonces levantarnos para estar dispuestos a hacer los cambios. Usando la pregunta del título de la lección, vamos a utilizarla y vamos a ver algunos personajes, como en el caso de Adán, y dónde se encontraban ellos en ese momento de su vida. Adán se encontraba escondiéndose de Dios. Génesis 3, 7 al 9 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanitos, Adán y Eva cometieron un error sobre otro. Ellos desobedecieron cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde luego. Pero cometen otro error: pensar que ellos se podían esconder de Dios. Hermanitos, ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? Nadie. Ellos pensaron: vamos a escondernos entre los árboles para que no nos vea Dios. Hermanitos, Dios nos ve siempre. Él siempre sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Siempre estamos ante la presencia de Dios. En el hogar, cuando cerramos la puerta, ahí Dios nos está viendo. En el trabajo, en la escuela, en la calle, con los hermanos, con los amigos, con los vecinos, siempre estamos ante la presencia de Dios. Él está dándose cuenta siempre cómo es que nosotros, hermanitos, estamos conduciéndonos diariamente. Veamos, hermanitos, la respuesta de Adán. En el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Él sabía que estaba mal porque había desobedecido a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Esconderse. ¿Cuántas veces nosotros, hermanitos, cuando pecamos, tratamos de escondernos de la presencia de Dios? En lugar de venir y decir: Señor, he pecado, he hecho lo malo, he sido desobediente, perdóname. Tenemos a Jesús por abogado, por intercesor, por mediador. Primera de Juan nos dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero Adán y Eva, en lugar de arrepentirse y venir humildemente pidiendo perdón a Dios, tratan de esconderse. Todavía hoy día muchos siguen creyendo que pueden esconderse de Dios. Esto es simplemente imposible. Lo cierto es que todos vivimos, hermanitos, delante de la presencia
de nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer 3 escrituras sencillas. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está observando todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando era pequeño, todavía lo recuerdo, mi mamá me decía: hijito, pórtate bien en la escuela, porque los ojos de Jehová están viéndote. Y yo, cuando niño, pues imagínense, pensaba de tamaño de Dios y los ojos de Dios, imagínense, grandotes, y estaban observándome. Y cuando ahí el amiguito me decía, me acordaba, no, ahí está, aquí están los ojos. Y era un freno para mí como niño. Pues sabía que los ojos de Dios estaban viéndome. No estaban los de mamá, pero ¿para qué quería más? Los ojos de Dios estaban siguiéndome, no me dejaban a ninguna parte. Y esto es verdad. Mi mamá lo hacía en el afán de que me portara bien y todo, pero decía una verdad, porque Proverbios 15:3 dice eso, ¿no? Él está observando a todos, en todo lugar, en lo que hacemos y cómo nos comportamos. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No podemos hacer algo que Él no sepa. Alguien no la sabe. Algunas personas no se dan cuenta. Los familiares lo ignoran. Pero Dios, el todopoderoso Dios, hermanitos, sabe, porque todo es manifiesto delante de Él. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre, siempre. Podemos estar tan lejos de la gente que nos conoce. Allá nadie nos conoce. Yo he estado en lugares donde nadie me conoce. Qué oportunidad para hacer el mal. Pero Dios me conoce ahí. Dios me conoce ahí. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás dice: échenme al mar para huir de la presencia de Dios. Se dio cuenta enseguida que que Dios está también en el mar. Dios está en todas partes. Él es omnipotente, hermanitos. Todo está descubierto delante de Él. Podemos escondernos de quién sabe cuántas personas. Nunca de Dios, nunca de Dios. Porque todo está descubierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el Salmo 139, 11 y 12 dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Noche oscura, no luna, nublado, todo oscuro. Dios nos ve, Dios nos ve. Lugar apartado, desierto, Dios nos ve. Donde no hay nadie que nos conozca, Dios nos ve. Dios nos ve. Hermanitos, siempre estamos ante la presencia de nuestro Dios. Nunca estamos sin la presencia de nuestro Dios. La verdad, o lo cierto es que cada esfuerzo que el hombre hace para esconderse de Dios es un fracaso para el hombre. No cabe duda. No cabe duda. Siempre estamos ahí, hermanitos, delante de Él. No cometamos el mismo error de Adán, quien pensó que podía esconderse de Dios. No, hermanitos, nunca va a ser esto posible. Vamos ahora a ver al joven rico de Mateo 19, 16 al 22. ¿Cómo se encontraba en esta parte de su vida, en este momento de su vida el joven? Se encontraba desobedeciendo. Se encontraba desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios. Y esto es algo realmente, hermanitos, tan importante. Es algo tan importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Voy a pedirle a Roberto, se lo da al esposo de Sandra, por favor. La copia en inglés. La tenía para él, por si venía, y mira, llegó. Entonces, para que él siga el mensaje en inglés también. El joven rico se encontraba en desobediencia.
Mateo 19, 16 al 22 dice la escritura. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18 dice. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este pasaje, hermanitos, es profundo. Profundo porque hay tantas enseñanzas, pero hay una poderosa enseñanza ahí. Aparte de ver que él realmente está en desobediencia, hay otra cosa tremenda que yo veo en ese pasaje. Santiago 2 la menciona también. Si uno cumple la ley y ofende en un punto, es hecho culpado de todos. No quiere decir que yo voy a pagar por los pecados que yo no cometí, pero si yo tengo un pecado que no lo puedo dejar, ese pecado es como si cometiera todos, porque me va a llevar al infierno. Esto es exactamente lo que vemos aquí. Si ustedes ven a este joven rico, modelo, es un modelo. Cuando le dice que él quiere saber qué es lo que tiene que hacer para tener vida eterna, y luego le dice, bueno, en el 17, pues para eso tenemos esto, ¿verdad? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces él dice, ¿cuáles? Y entonces el Señor, Jesús nació, vivió y murió siendo judío, les dice los mandamientos de la ley. ¿Cuáles eran? Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, todo esto guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Hombre modelo, joven modelo en tantas cosas, pero había una cosa, solo una. Hermanitos, Satanás no necesita 3, 4, 5 cosas que nosotros hagamos mal delante de él. Una basta. Y qué bueno, dice Satanás, qué bueno, tan aplicado que eres en esto y en esto. Sigue adelante, nada más, no dejes esto. Es todo. Tú sigue adelante fervientemente en todo, pero esto no lo dejes. No, ese no. Satanás sabe que con esto nos va a llevar al mismo infierno. Sí, esto es lo que dice aquí. Una cosa, si ustedes leen con cuidado lo que dice aquí, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué fue lo que le pidió el Señor? Una cosa solamente, una cosa. Era la única que no estaba haciendo bien. Y por esa cosa le pareció demasiado. A veces una cosa nos parece demasiado. ¿Se acuerdan ustedes de Amán y Mardoqueo? Era bendecido por el rey en el reino, por todo, y había una cosita que lo echaba a perder completamente. Mardoqueo, cuando Amán pasaba, no le hacía así, y eso lo volvía loco, eso lo mataba. Siempre así es Satanás. Tenemos tantas bendiciones y una cosita de este tamaño, como si no tuviéramos ninguna. Así es como trabaja Satanás. Él es astuto. Quiere que hagamos tantas cosas buenas menos una. Quiere que valoremos tantas bendiciones, pero cuando viene un problemita de este tamaño, ya no. Así es como Él quiere. Así es como nos tiene y así es como nos va a destruir nuestra alma en el infierno. Nos va a separar de Dios por la eternidad. Entonces, qué tremendo es entender esto. Como digo, este pasaje es más profundo de lo que se ve. Tiene tanta enseñanza y más porque habla de que una cosita nos puede llevar a cada uno de nosotros al infierno, hermanitos. La desobediencia siempre trae tristeza. ¿Qué dice al final? En el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue contento. No, se fue triste.
triste. La desobediencia siempre trae tristeza, dolor, sufrimiento, miseria, consecuencias tristes. La desobediencia siempre trae destrucción, hermanitos. Por el contrario, la obediencia siempre nos trae paz, nos trae felicidad, nos trae consuelo, nos trae ánimo, nos da seguridad, nos da esperanza, sin importar cómo esté la situación. ¿Por qué? Estamos en comunión con Dios, estamos obedeciendo a Dios. Entonces lo que venga, lo que pase, pues nos duele porque nos preocupamos, porque ni modo que no nos preocupemos, no somos de piedra. Pero después decimos, el Señor tiene esto en control. Él va a saber cómo sacar esto adelante. Una prueba, una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, cualquier cosa. Dios tiene poder para todo. Veamos algunos ejemplos para probar esto. El eunuco, en Hechos 8:39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El eunuco siguió gozoso su camino. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahí? Dice que el eunuco se fue muy contento por su camino. ¿Cuándo? Cuando él fue bautizado. ¿Sí? Se separaron, él y Felipe. ¿Y cómo se fue? Dice, y siguió gozoso su camino. Siempre la obediencia trae gozo. Haz la voluntad de Dios en este día y verás cómo te sientes al final del día. Haz algo con tu familia, espiritualmente hablando, y verás qué papá y qué mamá te sientes. Haz algo por alguien más, aún por tus enemigos, y dices, gloria al Señor. Esto es, hacer la voluntad de Dios nos da vida, nos reconforta, nos anima. Aún pelear por la verdad nos da fuerza, porque dice la Escritura que así tenemos que hacer. Entonces siempre la obediencia trae bendición. El carcelero de Filipos, allá en Hechos 16:34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Claro, ¿cómo no iba a estar gozoso si había echado mano de la salvación? No solamente él, sino toda su casa. Habían obedecido al Señor. Entonces les puso la mesa. ¿Y qué iba a hacer con su trabajo? Pues quién sabe, a lo mejor hasta lo iban a despedir. Pero él dice, vamos a disfrutar este momento. ¿Okay? Porque es interesante cómo hizo todo eso. Ya si hubiera, yo me bauticé, tengo que irme. No, vamos a disfrutar este momento. ¿Cómo pasó lo demás de su trabajo allá en la cárcel? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que la obediencia trae siempre felicidad, y trae paz, y trae regocijo, y trae gozo, y trae esperanza, y trae confianza. Y entonces te llena, y entonces esperas en Él. Esto es, hermanitos. La iglesia de la Odisea. ¿Cómo la encontramos, hermanitos? La encontramos con una tibieza y con una indiferencia letal. Esto es. Apocalipsis 3, 16 y 17 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero tiene todo. Esta iglesia tenía todo, materialmente hablando. Pero realmente era desventurado. Desventurar viene de Ventura. Y Ventura es un nombre, también una ciudad en California. Pero Ventura es una bendición. Ventura es una bendición. Desventura, pues no bendición. Entonces no tienes bendición, eres un miserable, eres un pobre, estás ciego porque no puedes ver las bendiciones de Dios, no puedes valorarlas. A veces estamos ciegos, hermanitos. Y desnudo.
Nosotros no podemos verlo de ciego tan cerca. Ahora la perrita que tenemos está ciega. Está ciega. Y ahora también tiene cáncer en el hígado y en el vaso. Pero se puso ciega. Ya no veía un ojito y ahora es ciega. Y nosotros le hablamos. Tratando de localizarnos. Está aprendiendo a andar en la casa porque se desarrollan otros sentidos y empieza a caminar en la casa. Algunas veces se pega contra la pared y todas estas cosas, pero está aprendiendo. Qué triste es ser ciego. Ese es un animalito. Solo Dios nos dio los animalitos para nuestro gozo, ¿verdad? Pero pensando en un cieguito humano, claro, no tiene comparación. Pero hermanitos, no hay comparación con la ceguera espiritual. Y a veces estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver las bendiciones de Dios. No podemos ver lo maravilloso de Dios. No podemos ver lo que Él pide de nosotros. No podemos establecer prioridades. No podemos, porque estamos ciegos espiritualmente. Esto es peor. Y la iglesia de la Odisea estaba ciega. Y aunque parecía que tenía todo, no tenía nada. Cuando alguien está desnudo, no tiene nada sobre su cuerpo. Así estaban ellos, sin nada, aunque pensaban que tenían todo. No tenían bendiciones, eran miserables y eran pobres. Hermanitos, ¿cuál era el problema con ellos? Eran tibios. La tibieza, una temperatura confortable está bien, ¿verdad? Por eso nos gusta estar en lugares calientes, especialmente cuando hace frío. Pero hermanitos, en la parte espiritual, la tibieza es indiferencia. Y es una muestra, hermanitos, de infidelidad. Cristo excluye la tibieza espiritual en la vida del cristiano. En Lucas 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás con él o estás contra él. Pero no hay tibieza, no hay término medio, no hay un punto neutral. No, hermanitos, no hay un punto neutral. La mejor muestra de infidelidad espiritual es nuestra tibieza espiritual. ¿Qué nos enseña este punto? No seamos tibios. Hermanitos, tenemos pasión para tantas cosas. Si tú no tienes pasión, de esto hablamos no hace mucho. Si tú no tienes pasión, entonces no vas a hacer ninguna cosa bien. Si no tienes pasión para ser papá, para ser mamá, para ser esposo, para ser esposa, para ser hijo, para ser trabajador, para hacer lo que tú hagas, si no lo haces con pasión, esto no funciona. Se necesita esa enjundia, esa entrega, ese ir más allá, sin importar qué. Y entonces, con la ayuda de Dios, los resultados vienen. Pero la tibieza es hermana de la indiferencia. Nos da lo mismo. Una cosa, ¿cuántos vecinos tenemos que están muriendo sin Cristo? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal de calor? No, pues friecito ahora aquí en San Diego. ¿Cómo te va? No, pues sí, la gasolina $2.95 ya en casco. Ya está subiendo. Mira, ¿cuándo le hablamos de Cristo? Y sabemos que van al infierno. Pero, hermanitos, esto es razón de indiferencia. Razón de indiferencia, de tibieza espiritual. Pero ¿qué dice la Escritura? No eres frío, no eres caliente, eres tibio, entonces me estás causando náuseas. Dice, te voy a vomitar de mi boca. Él quiere todo o nada, hermanitos. Él quiere todo o nada, porque Él nos da todo. Nos dio a su Hijo Jesús. Imagínense ustedes, ¿qué más podía darnos nuestro Dios? Nos dio a Jesús, nos dio todo. ¿Y qué le damos nosotros a Él? ¿Qué le damos nosotros a Él, hermanitos? Es interesante pensar en todo esto, porque es cuando nos damos cuenta dónde estamos, hermanitos. El venir al culto cada domingo, qué bueno, porque es adorar a Dios, pero se trata de vivir para Dios, tiempo completo, en cada situación, en casa, en todo momento. Esta es la diferencia de ser un cristiano o simplemente estar tibio como los de la Odisea. Para terminar, Pablo se encontraba exaltando a Jesús, poniéndolo en alto, el nombre del Señor. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Dice Pablo, yo voy a glorificar, a magnificar, a exaltar al Dios Todopoderoso en vida o en muerte. Yo voy a exaltar a Jesús en vida o en muerte. Si vivo, voy a vivir para Él. Y si muero, muero para Él. Esto es. Así se encontraba Pablo. Pablo todo lo perdió por ganar a Cristo. ¿Qué dice el 3:7? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él tenía una posición tremenda entre los judíos y tenía un futuro envidiable, como en la tierra. Él era de la crema innata de la sociedad judía. Entonces tenía un futuro tremendo. Como Moisés siendo el nieto de Faraón, imagínense ustedes. Pero él dice, todo lo tengo perdido solo para ganar a Cristo. Esto es, tenemos que perder todo para ganar a Cristo, hermanitos. Esto es algo tremendo, tremendo. Pablo dice, no me importa que pierdo, pero una cosa quiero, ganar a Cristo. Y cuando alguien tiene tal actitud, lo va a lograr. Y lo logró. La prueba está que lo logró. Para él, ganaba en vida y ganaba en muerte, como dice el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, explicando lo de antes, en vida o en muerte. Eso es lo que quiere decir, vivir para Cristo y morir, pues es ganancia. Un cristiano que vive para Cristo, imagínense cómo le va a ir en la eternidad, lo mejor. Así que, hermanitos, vamos a terminar la reflexión de esta pregunta. ¿Dónde estás tú hoy espiritualmente? ¿Dónde estamos? Esto es lo que tenemos que hacer. A veces cuando empezamos el año, hacemos propósitos, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer mejor, voy a caminar, voy a rebajar, voy a lo que cada quien quiera hacer. ¿Okay? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer algo que realmente vale la pena. Esto es espiritualmente, para nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos, hermanitos, espiritualmente? ¿Tratando de escondernos de Dios? ¿En desobediencia? ¿En una tibieza, indiferencia espiritual? ¿O exaltando a Cristo en nuestra vida? Es buena pregunta, es buena pregunta. Para poder saber dónde estamos y después de ahí poder, con la ayuda de Dios, hacer los cambios. Y quiero decir, hermanitos, que dependiendo de dónde te encuentras hoy, o dónde me encuentro yo hoy, dependerá dónde pasaremos la eternidad mañana. Hay dos lugares solamente. Nosotros elegimos aquí: cielo o infierno.